¿Qué tal, muchachos? Vamos a experimentar un poco ahorita con la perspectiva con tres puntos de fuga. Vamos a tratar de hacer dos o tres cuerpos geométricos en tercera dimensión. En ese momento lo vamos a hacer sin escala, ¿de acuerdo? Acá la idea, más que tener medidas o una escala en particular, lo que queremos es experimentar con la morfología, ¿de acuerdo? De estas figuras construidas con tres puntos de fuga. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá, si se dan cuenta, yo ya tracé mi línea de horizonte al centro de la hoja, ¿de acuerdo? Esta es mi línea de horizonte. Y sobre esta línea de horizonte yo voy a trazar los dos primeros puntos de fuga, ¿de acuerdo? Para construir este cuerpo geométrico de tres puntos de fuga. Por el momento vamos a trazar los puntos de fuga donde nosotros queramos, ¿de acuerdo? No hay ninguna restricción. Aquí la idea es ir viendo cómo van cambiando las formas de los cuerpos, cómo se van volteando, cómo se van viendo las diferentes caras. Entonces voy a trazar acá mi primer punto de fuga, mi segundo punto de fuga. Y mi tercer punto de fuga, que va a ser el que va a decidir la altura, también lo voy a trazar, ya sea en la parte de abajo o en la parte de arriba del espacio de dibujo, ¿de acuerdo? Y va a ser donde quiera. Si yo lo puedo trazar al centro de los tres puntos de fuga, hacia la izquierda y o hacia la derecha, es indiferente, ¿de acuerdo? Vamos a trazarlo acá. Una vez que ya tenemos nuestro punto de fuga número 1, nuestro punto de fuga número 2 y nuestro punto de fuga número 3 definidos, vamos a comenzar trazando. Recuerden que siempre trazar con algún lápiz H, ¿de acuerdo? Con un lápiz H, con un lápiz HB, que son estos lápices que no tienen tanta calidad de trazo, y eso nos permite que si hacemos algún error, pues podamos borrarlo con mayor facilidad. Ya posteriormente podemos rotular, pero vamos siempre a tratar de trazar con un lápiz H, ¿de acuerdo? Un lápiz H, HB. Entonces, vamos a ver. Vamos a trazar líneas ahorita como proyecciones, ¿de acuerdo? Recuerden que es un dibujo libre. Entonces, acabo de trazar esta primera línea. Esta línea va a definir la altura, ¿de acuerdo? De la figura. Por ahorita voy a decidir dónde quiero que comience y dónde quiero que termine esta figura. Qué tan alta quiero que vaya a ser. ¿De acuerdo? Luego, una vez que dije que esta va a ser su altura, voy a trazar proyecciones hacia los puntos de fuga. Proyecciones hacia los puntos de fuga. Proyecciones hacia los puntos de fuga. Recuerden que en este tipo de perspectivas no existen líneas paralelas, ¿de acuerdo? Después de haber trazado esta altura, tengo que definir la profundidad y el ancho de la figura. Va a ser también sin medida y va a ser de manera libre. Yo puedo definir que la profundidad, ¿de acuerdo?, sea hasta aquí lo mismo que la anchura. Voy a irme a mi tercer punto de fuga, ¿de acuerdo? Y ahí me voy a basar para sacar la anchura de la figura. Okay. Como pueden ver, acá ya tenemos la anchura de la figura y la altura. Y vamos a utilizar nuestro punto de fuga número 1 y nuestro punto de fuga número 2 para concretar la figura. Trazamos al punto de fuga número 1, trazamos al punto de fuga número 2. Y acá ya tenemos construida nuestra primera figura de manera sólida. Todavía no podemos ver las transparencias. Si queremos aplicar transparencias, como si la figura fuera transparente, pues trazamos también con ayuda del punto fuga número 1 y número 2. Vamos a trazar esta base inferior que no se ve. Chequen. Venimos a este punto,
y acá tenemos la base que no se ve, ¿de acuerdo? Acá tenemos esta primera figura construida. Vamos a hacer otro ejemplo de figura en la parte superior. Como les comento, acá la idea es experimentar con los 3 puntos de fuga y ver las diferentes formas que puede ir tomando un cuerpo geométrico. No lo estamos haciendo ni con medida ni con escala. Vamos a construir un punto de fuga número 1 en la línea de horizonte, un punto de fuga número 2 también sobre la línea de horizonte y un punto de fuga número 3 donde yo quiera en la parte superior. Lo voy a poner aquí. Vamos a ver cómo queda la representación de esta figura y cómo se ve si yo construyo el tercer punto de fuga en la parte superior de la hoja. Vamos a comenzar como comenzamos acá, trazando primero una línea que vaya a definir la altura de la figura. En este caso yo quiero que sea aquí esta línea. Y la altura va a comenzar aquí y va a terminar aquí. ¿De acuerdo? Yo lo definí. Cada quien va a definir dónde comienza y dónde termina la altura. Voy a mandar el comienzo y el término de la altura al punto de fuga número 2 y al punto de fuga número 3. Perfecto, acá ya tengo esta primera definición. Luego tengo que definir para este objeto en tercera dimensión que estoy dibujando, voy a definir la profundidad que va a tener. Y esa profundidad también va a ser sin medida y sin escala. Yo quiero que su profundidad, que tenga una profundidad bastante, la voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Y quiero que en su cara derecha sea hasta aquí. Perfecto. Estos puntos que definí como su profundidad los voy a mandar al punto de fuga número 3. Y aquí ya construí la cara lateral derecha, la cara lateral izquierda y tengo que construir la base, ¿de acuerdo? Esta cara inferior. Para eso voy a utilizar este punto, este y el punto de fuga número 1 y el punto de fuga número 2. Perfecto. Entonces acá ya tengo construida mi punto de fuga número 1, mi punto de fuga número 2, o sea, mi figura 1 y mi figura 2. Voy a proceder a rotular el cuerpo, ¿de acuerdo? Ya la figura. Por esto voy a utilizar este rotulador. Voy a usar esta regla que es un poco más pequeña. Ya. Vamos a rotular. Yo les recomiendo igual que vayan dando tiempo para que el rotulador vaya secando, ¿de acuerdo? Porque si lo estamos haciendo todo al mismo tiempo, es posiblemente que al rotular podamos mover la regla o el rotulador y correr la tinta, ¿de acuerdo? Y pues eso arruinaría el dibujo. Entonces hay que dar tiempo a que vaya secando, ¿de acuerdo? Con el rotulador. Voy a pasar a la otra figura.
Y aquí ya tenemos nuestras figuras construidas. Por último, voy a aplicar un criterio de sombreado, ¿de acuerdo? Y para eso voy a utilizar este tipo de rotuladores que son los Sharpak, ¿de acuerdo? Este tipo de rotuladores es más recomendado usar en otro tipo de papel, pero funciona bien si lo usamos con cuidado en cualquier superficie. La idea de utilizar estos rotuladores, que son con base alcohol, es que puedes crear un estilo de dibujo en el cual puedan apreciarse como sombreados, ¿de acuerdo? Caras que van a estar sombreadas de manera más fuerte, caras que van a estar sombreadas de manera más tenue, y eso nos puede dar una visualización de iluminación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar un criterio muy básico de iluminación para sombrear estas dos figuras. Vamos a pensar, ¿de acuerdo? Vamos a pensar para la primera figura que la iluminación está al frente, ¿de acuerdo? De la figura, como si tuviéramos un foco que estuviera iluminando el frente de la figura, ¿de acuerdo? Y la parte de abajo sería la que estaría más oscura, porque ahí no pegaría la iluminación. Aquí nosotros podemos ir, ¿de acuerdo? Podemos ir definiendo dónde queremos que esté este criterio de iluminación. Nada más hay que tener igual un poco de cuidado con el Sharpak, porque como es de alcohol, es una tinta que corre, ¿de acuerdo? Entonces tratar de no dibujar mucho al borde, ¿de acuerdo? Al borde de las líneas para que no se salga del área de dibujo, ¿de acuerdo? Perfecto, tenemos acá. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a esperar que, igual el Sharpak hay que esperar que seque un poco. Vamos a oscurecer la cara de abajo, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer que, para eso tenemos que esperar que seque y pasamos otra vez, ¿de acuerdo? Donde queramos oscurecer. Pueden ir viendo que se va a ir oscureciendo, ¿de acuerdo? Nosotros podemos crear con esto diferentes tipos de sombreado. Podríamos hacer igual acá, algo así. Tratando de concentrar la iluminación en la parte superior, en la cara de arriba, ¿de acuerdo? Sí hay que dejarlo secar un momento, hay que esperar a que seque, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que seque. Y continuamos para evitar que se corra. Y listo. Dependiendo del color, de acuerdo, del Sharpak, es el efecto que también vamos a obtener. Vamos a hacerlo con esta figura también. Vamos a sombrear toda la figura. Teniendo cuidado con las líneas. Si se sale un poco no pasa nada, no es parte del mismo efecto. Nada más hay que cuidar que no sea mucho lo que salga. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer lo contrario. Vamos a ver que la iluminación, ¿de acuerdo?, esté hacia abajo, y mientras en la parte superior, en la cara superior, va a ser la parte más oscura, como si la iluminación estuviera abajo. Entonces vamos a sombrear hacia abajo. Y por último esta cara. Este es un dibujo muy básico, es un dibujo muy sencillo, ¿de acuerdo? Posteriormente pueden ir haciendo cuestiones más complicadas y más complejas. Pero como un primer ejercicio, es una buena opción. Y así ya tenemos estas dos figuras, ¿de acuerdo?
construidas con puntos de fuga. Algo que igual les puedo recomendar es, una vez que terminamos los dibujos, ¿de acuerdo? Podemos volver a rotular. Utilizar ya sea un rotulador o un rotulador con punta más gruesa. Pero es importante que las figuras ya estén secas, porque si no también podemos correr la tinta del rotulador con la tinta del Sharp Alcohol. Entonces es importante que tengan esto en cuenta, ¿no? O sea, tenemos que esperar a que seque y entonces ya podemos rotular. Vamos a intentarlo con esta figura para ver si ya secó. Pasamos nuevamente y como reforzamos, ¿de acuerdo? Las líneas que ya habíamos trazado. Queda un poco más marcado. Y este sería el resultado final, ¿de acuerdo? Mucha suerte, muchachos.